Colombianos, hoy 23 de septiembre de 2022 les habla nuevamente el teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. El tema de esta semana es la cuestionable exposición del señor Gustavo Petro ante la ONU y el análisis de los 7 semanas de su pobre ejercicio gubernamental en el país. En Nueva York, el señor Petro hizo una vehemente defensa del narcotráfico. Daba la sensación que estuviera representando al narcotráfico y no a Colombia. De manera grotesca y desafiante, agresiva, recurrió al lenguaje y a los argumentos de Hugo Chávez y de Fidel Castro, algo que no era de extrañar en él, porque su mentalidad es esa de la confrontación, el choque, no la asertividad ni la propuesta de solución a nada. Pero además nos dio la sensación de que hay mucha cercanía de elementos del narcotráfico en su campaña y podría comprobarse eso con los famosos petrovideos y las visitas de algunos de los miembros de su campaña a los capos de la mafia en la cárcel. En segunda medida, hizo anuncios de, de una aparente superioridad sobre los demás mandatarios, como si llevara la verdad revelada sobre la educación de los pueblos, sobre el medio ambiente y sobre la paz. Y la conclusión que sacaría cualquier lego es que el señor Petro está apuntándole a utilizar esos espacios y esas oportunidades no para representar a Colombia, sino para posicionarse él como el futuro premio Nobel de Paz, ya que está defendiendo la Amazonía y va a ser la paz total. Eh, a esto se suma que internamente se han venido añadiendo una serie de fenómenos, tales como una desarticulación progresiva de las fuerzas militares y de policía, un lenguaje y un discurso doble que tiene a las tropas y al país en una incertidumbre total, una demostración de que para él son más importantes los delincuentes de la primera línea y los delincuentes de las FARC y del ELN y del narcotráfico y de todas las agrupaciones criminales que las mismas instituciones, y haciendo un populismo de propuestas que todos los soldados pueden ser generales y que él les va a ayudar. Entonces, si todos los soldados pueden ser generales y puede sacar generales y comandantes, pues también cabría la posibilidad de que los soldados lo sacaran a él y fuera a gobernar un soldado, porque todos somos iguales. Entonces, eso no deja sino muy mala imagen y muy mal sentimiento dentro de las instituciones que infortunadamente tienen que sostenerlo en el poder pese a sus desaciertos y su desubicación. Pero es que esta agresión es sistemática y es articulada contra el pueblo colombiano. Vemos que también actúa de manera directa contra la salud, quiere acabar con las EPS, contra la Procuraduría, propone acabarla. Todo su proyecto o su propuesta de minas y energía en cabeza de una persona que ignora completamente el tema y que da la sensación de que su capacidad mental y sus neuronas son muy escasas. Las relaciones internacionales las está manejando en cabeza de personas o con cuestionamientos éticos, jurídicos y hasta penales, o con ignorantes en el tema y enfocadas en legitimar al narcotráfico y a los terroristas y no en proyectar a Colombia como un país productivo. Su doble discurso de que hay que desarrollar la producción, pero a la vez hay que contraer la economía con base en alguna teoría económica. ¿Qué es eso? Una teoría, no es una realidad, ni está probada, ni los demás países la aplican, frente a un mundo que está cada vez más globalizado y que exige mucha más dinámica económica, pues nos pone a pensar que lo que pretende es llevarnos a otra instancia como la del señor Maduro o como la del señor Ortega o de la dictadura de los Castro en Cuba. Y a toda esa sumatoria de hechos se agregan más elementos que nos indican que hay una intención, es de desbarajustar el país, de causar muchos males, de afectar la propiedad privada. Tiene el argumento que se lo propuso el cura de Rux en su informe de la supuesta verdad,
en el cual se crea una jurisdicción agraria para evitar que la fiscalía y las autoridades legítimas intervengan cuando haya invasiones, sino que todo se resuelva mediante un diálogo. Es decir, invadan, que después la jurisdicción logrará acuerdos de diálogo para que haya expropiaciones. Ese doble discurso, esa doble moral, esa mentalidad confrontativa que tiene el señor Petro, esa intención de que quiere ponernos a combatir con Estados Unidos en el ámbito diplomático y a entrar en choque con el resto del hemisferio y con los países de lo que él llama del norte, o sea, los países industrializados, no es una buena señal para el desarrollo nacional, ni para atraer la inversión, ni para impulsar el desarrollo. Y de remate, esa oferta permanente de asistencialismo, de que hay que quitarle de las pensiones que son dineros propios de quienes los trabajaron, no son del Estado, son dineros propios de quienes los trabajaron, y trasladarlos a personas que no los tienen, en lugar de generar mucha empresa, mucho recurso, inclusive empleos sencillos en los que puedan estas personas también coadyuvar a crecer el presupuesto de la industria privada en el país y el Producto Interno Bruto, entonces dedicado es a expoliar, a quitar, a estatizar y a hacer populismo pensando en su reelección. En síntesis, todo indica que este señor le está apuntando a hacer una constituyente que lo eternice en el poder y que los constituyentes serán todos los delincuentes que van a negociar la supuesta paz total a cambio de que les den curules y entonces tendría una cantidad de votos garantizados. Una vez más, le hacemos el llamado a los colombianos. La única solución no es la violencia, no es apoyar hechos fuera de la Constitución y la ley, ni pensar que las fuerzas militares y de policía están hechas para gobernar o para entrar en confrontación con el mandatario, porque eso es añadirle más problemas a los que ya existen. Si las acciones del señor Petro son políticas, la respuesta debe ser política con un partido serio que no existe en Colombia, que no lo hay porque no hay partidos en este momento. Hay agrupaciones clientelistas que manejan procesos electoreros, no electorales. Se necesita crear un partido que tenga objetivos nacionales, que tenga políticas de Estado para ejercerlas durante el gobierno, que tenga planes a largo plazo y que le dé la cabida a todos los colombianos que tengan una mentalidad abierta frente a la iniciativa privada, al bienestar de la comunidad con desarrollo e inversión y a evitar el asistencialismo, que es lo que conduce a más pobreza, más miseria y más violencia. El escenario está sobre un tapete complejo. Si no se actúa rápido, el señor Petro seguirá ganando, engatusando y obteniendo ventajas en medio de la incertidumbre, y cuando se vaya a reaccionar puede ser tarde porque no se creyó en su debido momento que se trata de una persona que odia a la empresa privada, detesta a las instituciones armadas porque no lo dejaron avanzar en su proyecto cuando era terrorista armado, y que cree que su capacidad personal es superior a las instituciones del Estado en los tres órganos, porque no se siente como el presidente de los colombianos, sino como un monarca tropical al que todos tienen que hacerle caso, y hasta se atreve a decir que va a cambiar el servicio militar cuando eso es potestad del Senado, del Congreso de la República, con un procedimiento largo, y que además, si se quiere suprimir definitivamente, hay que cambiar el artículo de la Constitución. Entonces estamos ante una crisis de seguridad y desarrollo nacional, que son los dos aspectos fundamentales sobre los cuales gravita la responsabilidad de cualquier gobierno en cualquier orden nacional, municipal o local. Si no actuamos pronto, si no organizamos un partido serio, si no formamos cuadros políticos con visión de Estado, todos seremos parte del problema y no la solución. Invitados a actuar, a hablar menos, a enviar menos memes y críticas por las redes sociales, y a hacer que estas redes se conviertan en un elemento multiplicador de formación de estadistas. Feliz fin de semana, 7 semanas de desgobierno que nos están afectando, no pueden seguir avanzando de esa manera tan acelerada y hay que actuar antes de que sea tarde. Les habló
el teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido.